Continuamos en BTV Noticias y como ya les hemos informado en ediciones anteriores, el consultorio jurídico de la UDELAR ha confirmado que no seguirá defendiendo a Romina Celeste en el caso Gustavo Penades, y recibimos en esta edición central al doctor Juan Raúl Williman, integrante justamente de su consultorio, para avanzar en cuanto a novedades sobre este caso en particular. ¿Cómo le va, doctor? Bienvenido, un gusto. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Para romper el hielo con este tema que ha acaparado la atención pública, obviamente, quiero preguntarle y consultarle si alguna vez le ha tocado un defendido que haya hecho alguna declaración falsa a la justicia, que haya engañado a su defensa, a la institución como tal. ¿Tuvo un episodio similar en alguna oportunidad? Bueno, en realidad en la vida profesional, más de 20 años, son situaciones comunes que justamente lo que hacen, sea una defensa particular, o en este caso es un poco más delicado porque es un trabajo público, cuando un cliente no te dice la verdad, claramente ese es en general el límite que encuentra un abogado defensor, sea de imputado o de víctima. O sea, si el cliente a quien tú asististe falta la verdad, complejiza mucho tu trabajo. Esta situación es distinta, porque no es una defensa particular. Este es el consultorio jurídico de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República, que tiene un convenio con AFAVIDE, con el Ministerio del Interior, o sea, con la Asociación de Familiares de Víctimas, para asistir víctimas y víctimas vulnerables, víctimas sin recursos para poder pagar un abogado particular. Entonces, si bien nosotros atentos a esto, veníamos monitoreando distintas situaciones de la consultante, esta situación es una situación límite donde ya empieza incluso a eventualmente tener algún tipo de colisión con los intereses de las víctimas que nosotros defendemos. Claro. A nivel general, porque obviamente... Ese fue uno de los argumentos por qué dejaron de defenderla. Sin duda, pero realmente con razón, incluso algunas veces se nos ha cuestionado por qué la defendíamos. Nosotros siempre sostenemos que nosotros no tenemos ninguna razón para discriminar o de alguna manera no defender a alguien, porque lo decimos siempre, para ser víctima alcanza con estar vivo y eso es suficiente. Y si es una víctima que carece de recursos y efectivamente está con esa situación jurídica, bueno, y ese Montevideo, el consultorio tiene el deber de asistencia. No obstante, les vuelvo a repetir, nosotros fuimos monitoreando la situación porque tenemos algunas incompatibilidades. El consultorio solo defiende víctimas, no imputados, y bueno, y mucho menos si la imputación incluso tiende a la afectación de otras víctimas que nosotros podamos defender. Claro. Ahí, cuando hay un conflicto de intereses, claramente nosotros nos vemos en la obligación de renunciar al patrocinio. Ya nos ha pasado alguna vez, no es la primera vez que el consultorio, en casos no mediáticos, ha tomado una defensa y ha tenido que cesar en el patrocinio, simplemente que la gente no se Ahora, entera. Doctor, para que quede bien claro, y si bien ha sido muy entendido lo del conflicto de intereses, es a todas luces en lo que puede afectar evidentemente a las otras víctimas y a la defensa de las otras víctimas, el comportamiento de Romina. Digamos que el consultorio de la UDELAR la representaba, la defendía en el caso del ex senador Gustavo Penades. El error, entre comillas, aceptado por Romina Celeste es en un caso en el que ustedes no la representaban, que es el de Orsi. Correcto. ¿Por qué toman igualmente la decisión si teóricamente no estamos hablando de la misma causa? Bueno, es una muy buena pregunta. Primero, está muy bien la aclaración. Nosotros lo pusimos en el comunicado, no de ninguna manera asistimos, asesoramos a la persona que se presentó como víctima, Díaz, que denunció a Orsi, ¿no? Bien. Eso en cuanto que, más allá que de Unidad de Víctimas en algún momento nos contactaron, era un tema que dependía territorialmente de Canelones y ya eso nos impedía la actuación del consultorio que solo trabaja en Montevideo. La verdad que el punto de conexión entre un caso y otro es únicamente la situación de Papazo, que además nosotros solo la defendemos realmente en la causa que la tiene como víctima en el caso del denominado Penades. De hecho, tiene otras causas las que nosotros no patrocinamos, como denunciante y como denunciada. Otras causas que igual veníamos monitoreando, por esta misma razón, porque por esta misma incompatibilidad entre ser imputado y víctima. Y la situación de Romina, Papazo, cuando realmente confiesa la situación en la que incurre, claramente delictiva, y donde aparece ser imputada, como decíamos hoy, empieza
no solo afectar lo formal, ya tiene calidad de imputada de verdad, no está siendo investigada, sino que se le va a imputar la comisión de un delito. Exacto. Y empieza a ser incompatible con su condición exclusivamente de víctima, sino que va a tener las dos, imputada y víctima. Pero eventualmente podría alguien ser imputado en una causa y no tener nada que ver con la víctima. Pero acá, como yo le decía, especialmente empezaba a afectar los intereses que nosotros defendemos como consultorio de asistencia a las víctimas. Especialmente. En el caso particular, donde yo planteaba podría haber hasta un conflicto de intereses, porque hay otras víctimas que claramente podrían sentirse perjudicadas por la actuación de Papazo, e incluso desde el punto de vista general, o sea, con la cruzada que lleva el consultorio en general por la casi caricaturización que hizo de las víctimas, de cómo se habían de presentar, creo que eso lo escucharon todos, sí, ante la Fiscalía, ante la unidad de víctimas, ante una pericia. La verdad que para muchas víctimas que nosotros representamos desde el 2017, más de 100 casos por año, tenemos 200 casos en trámites y muchas causas, es una situación dolorosa y claramente perjudicial. De hecho, muchas de las normas tuitivas hoy son cuestionadas a partir de un caso aislado. Sí. O sea que puede ahí uno advertir el daño que provoca un caso aislado, cuando en realidad no deberían analizarse ni las normativas ni a la luz de un caso aislado. O sea, no se legisla al grito de el caso aislado. Pero eventualmente la situación se genera igual. Y además las otras víctimas con todo derecho tenían por qué plantear sus reparos. De hecho, hoy yo me reuní con 3 mamás de adolescentes que con todo derecho tenían que no tienen nada que ver con esto, o hoy hay una víctima que no llega a la causa Penades por Romina y que hace mucho tiempo manifiesta su disgusto y este conflicto de intereses de afectación de la causa, y nosotros siempre contestamos lo mismo. Si no tenemos una razón fundada para abandonar la defensa, no importa quién sea, si da con los requisitos les corresponde la defensa. Bueno, llegamos a un punto donde el conflicto de intereses empieza a ser patente y donde la situación se torna cada vez más grave, y entonces el consultorio decidió, pese a que sea en otra causa, como bien decía Humberto, cesar el patrocinio. Usted decía, doctor, que bueno, se puede ver afectada en determinada medida la causa Penades, pero también vale aclarar esto, ¿no? Y hacer especial hincapié, lo nombró al pasar, pero no todas las víctimas vinieron por el vínculo de Romina Papazo a esta causa en particular. Sí, eso es importante porque sí, también de alguna manera se planteó si corría algún riesgo la causa que viene trabajando si muy bien la pone en peligro Fiscalía. de alguna manera la investigación. Yo creo con que esto. El trabajo que ha venido llevando adelante la Fiscalía, en este caso el equipo de la doctora Ghione, es un trabajo muy detallado, ¿no? Donde cuenta con una carpeta investigativa con un cúmulo de evidencias mucho más grande, ¿no? De hecho, por algo hay 6 procesos abreviados con 6 condenas de 6 personas que reconocieron su responsabilidad en la búsqueda de víctimas que en definitiva estaban prestas a declarar de forma anticipada. Lo mismo respecto de las 11 declaraciones anticipadas que ya se realizaron. En todo caso, Papazo es una de las 11 declaraciones. Lo mismo de las interceptaciones telefónicas que arrojaron un montón de información. O sea, es una carpeta muy bien trabajada, que sigue siendo trabajada de hecho, y que la Fiscalía está en plazo porque tiene en principio 1 año para investigar y lo sigue haciendo. Entonces, en principio, creo que si bien la Fiscalía de Corte dio cuenta a la fiscal Ghione como a la fiscal Fleitas de lo que pasó en ese programa, no necesariamente parece estar tan vinculado un hecho con otro. De hecho, las afirmaciones son solo afirmaciones de una de las 2 imputadas en la otra causa. No presentó, como en los otros casos, audios de la consultante nuestra confesando eso, ni ella lo hizo tampoco. O sea que, en principio, es un elemento. No obstante, el elemento está ahí. Insisto, esta causa, la causa original, la denominada causa Penades, parece mucho más robusta desde el punto de vista de las diligencias de investigación que se llevaron adelante y de las evidencias que se recabaron, por lo menos hasta la fecha. Claro, doctor. A ver, queda absolutamente claro que en el caso del programa periodístico es un programa de televisión periodístico donde hay alguien que cuenta algo y perfectamente, de la misma manera que podemos inferir que mintió en algún momento Romina, también puede mentir quien está declarando en ese momento. Es decir, las cosas hay que probarlas. Como por ejemplo, y voy al caso Penades, siempre hablando del caso Penades, esa mención al jardín de infantes. Lo digo porque ¿qué podría pasar si con aquellas víctimas que fueron presentadas o que llegaron a través de Romina Papazo, debería la fiscal Ghione investigar si había un aleccionamiento por parte de Romina con ese modus operandi que mostraron los chats
en el caso Orsi? Es decir, ¿debería investigarse? ¿Quedan invalidadas? ¿Podría llegar la defensa de Penades a decir, no, acá hubo o hay sospecha de un falso testimonio por parte de Romina y de algo preparado? ¿Podría llegar a afectar, sí, en ese tipo de declaraciones de aquellas personas que llegaron a través de Romina? Lo que te dice es distinguiendo los que llegaron de forma autónoma, Exacto. que claramente como no llegan a través de Papazo no tiene ningún vínculo, y los que llegan. Pero los que llegan también hay que ver cómo llegan, porque si simplemente fue un nexo, es decir, claro, es un adolescente que no sabe dónde queda la fiscalía, no sabe dónde queda el consultorio, realmente no tiene cómo acceder, y la usó simplemente como nexo para que la persona quede ubicada geográfica y temporalmente. Estamos hablando de un adolescente, ¿no? Claro. Que hoy, si vienen acompañados, develado el hecho y se lo contó a su madre y viene a la entrevista con su madre, claramente cambia. Pero si originalmente no sabe a quién recurrir y simplemente fue un nexo, un contacto que le permitió acceder a Fiscalía y eventualmente después al consultorio, creo que no. Bien. Entonces, eso es algo que obviamente la Fiscalía ya hizo en su momento. Es decir, no creo que... Romina estuvo siempre cuestionada, Romina Papazo estuvo siempre cuestionada. Y nosotros, repito, mantuvimos la defensa todo lo que se pudo, porque nosotros creemos que el derecho a ser asistido es fundamental. Y nosotros asistimos víctimas especialmente vulnerables. Y si tomamos esta decisión fue muy pensada y porque entendemos que, repito, se genera un conflicto de intereses. Bien. Porque de no ser así, que tenga otra imputación eventualmente, solo por lo formal, tal vez no lleva a esta misma decisión. El problema es las otras víctimas y esta situación puntual. Ahora, entiendo, les repito, que esa investigación la Fiscalía ya lo hizo y cuando decidió darle la calidad de víctima a esos adolescentes que declararon y llevarlos a declarar de manera de prueba anticipada, esta situación ya la había evaluado y de hecho hoy cuenta con 11 declaraciones con esa modalidad. Mientras estuvo Romina Celeste bajo su patrocinio, bajo el consultorio, Sí, quiero decir, ¿cuál era su situación judicial? ¿Qué hasta el momento qué causas tenía, si es que tenía alguna? Nosotros solo la patrocinamos en la causa Penades. Pero es cierto que tenían en cuenta otros ribetes judiciales que podrían hacer vulnerable su situación. Sí, era nuestra obligación por lo menos monitorearlo, porque nosotros eventualmente, frente a un nuevo conflicto de intereses, había otra causa que estaba siendo investigada. Nosotros teníamos que por lo menos ver cómo avanzaba esa causa, por lo mismo, por si tenía calidad imputada en esa causa, por si además esa causa en definitiva y su actitud era en perjuicio de otras víctimas y otra vez teníamos un conflicto de intereses. Entonces para nosotros es una situación delicada de permanente monitoreo y la idea era mantener la defensa lo más posible y de hecho eso se hizo, pese a que muchas veces fuimos cuestionados en mantener esa defensa, pero nosotros tenemos un deber ético para con las víctimas, ese es nuestro compromiso. Mientras esta sea la integración de la cátedra y usted en el cargo, si es una víctima y no tiene recursos y le corresponde la defensa y está dentro de Montevideo, en principio nosotros vamos a cumplir con nuestro trabajo, con el rigor de siempre y llegado el caso tomaremos la decisión que haya que tomar como fue esta oportunidad. Evidentemente el programa tuvo muchas revelaciones, pero también tuvo críticas, es decir, Ignacio Álvarez, el periodista que llevó adelante no solo la conducción del programa, sino la entrevista con Paula Díaz, apuntó hacia el consultorio de la UDELAR. Es más, en su programa sugiere en ese momento que debería retirarse de la defensa de Romina Papazo. Pero no solo apunta al consultorio de la UDELAR, apuntó fuertemente a la fiscal Guione. Es más, de hecho, difundió también en las últimas horas que el hijo de la fiscal Guione es amigo de Jonathan Mastropierro. ¿Esto puede comprometer de alguna manera la situación de Guione o puede comprometer o ensucia de alguna manera la investigación que se esté llevando adelante por el caso Penades? Yo he visto el trabajo de la doctora Guione de una rigurosidad y objetividad que en principio entiendo que no. Digo porque soy un testigo privilegiado de ese trabajo, sí, claro. Porque esa carpeta tiene una reserva absoluta y los que podemos acceder a ese trabajo somos muy pocos. La defensa de los imputados, la defensa de las víctimas y el equipo de trabajo, son realmente muy pocos. Entiendo que con la rigurosidad y profesionalismo que se llevó ese caso y el detalle con el que se viene trabajando, la capacidad justamente de algunas diligencias de investigación que si no hubieran estado reservadas hubieran sido muy poco eficaces, ¿no? Como la pericia de determinados celulares que fueron determinantes, el famoso flujograma de que
todo el mundo habló en su momento, pero después la gente se va olvidando que tenía a una víctima y las uniones de todos los demás que podían tener contacto, el ingreso al sistema de gestión de seguridad pública, uno de los formalizados con un altísimo cargo dentro del INR. O sea, yo creo que el trabajo del equipo fiscal, repito, se hizo con una objetividad, rigurosidad, que no me parece que en principio pueda ser manchado. No escuché las declaraciones del periodista, pero hablo de lo que vi, ¿no? De lo que tampoco tengo idea sobre ese presunto vínculo, la verdad no lo sé. Bien. Pero sí puedo hablar de lo que vi, que es el trabajo de Fiscalía, en el que muchas veces tuvimos que trabajar mancomunadamente, porque nosotros representamos a las víctimas, hay que discutir los pliegos, hay que ir a las audiencias, apelar, discusiones, y a mí me parece que en principio eso, por eso no es posible. Voy a ser capcioso, voy a ser el abogado del diablo, permítamelo, entre abogados hablamos, yo del diablo. ¿Le perjudicaría al consultorio de la UDELAR que hubiera un cambio de fiscal? Los cambios de fiscales no son buenos nunca. Me ha pasado incluso en casos particulares. En casos particulares, sobre todo en el interior, cuando cambia de fiscal es un problema porque el fiscal nuevo tiene que ponerse a estudiar la causa de cero. Es siempre en perjuicio de la causa. El caso más claro que tengo, y lo hemos hablado toda la vida, por suerte resuelto, particular, llevado adelante el doctor Barrera, que es el de casos de Loacho Namblés. Tuvimos tantos cambios fiscales y de jueces que siempre nos terminaba afectando la causa. Entonces yo no podría contestar otra cosa que no es la realidad que conozco. Cuando hay un cambio de fiscal y el fiscal tiene que tomar conocimiento de carpetas que no inició, o sea, una investigación que no inició, que no llevó adelante, y de hecho pregúntense a los fiscales cuando toman casos investigados por otros y cuando cambian el turno, porque la gente crece, cambia de categoría, deja de trabajar en interior, viene a Montevideo o cambia de fiscalía, pregúntale al fiscal cómo es trabajar con una carpeta ajena y le va a decir que bien complicado. O sea que lo que creo es que un cambio de fiscal en carpetas tan complejas son complejas. Ya pasó en la Operación Nacional. De hecho, si me hacen la pregunta, y ya hubo una fiscal que tuvo que tomar el caso iniciado por otro con todo el trabajo que eso da. Yo creo que si queremos una fiscalía eficaz, tenemos que trabajar en pos de una fiscalía fuerte y eficaz. Aún nos toque ser representante de víctimas o imputados, lo que uno quiere son recursos humanos, materiales y económicos prontos para hacer el mejor trabajo posible. Bien, doctor Juan Raúl Williman, representante del consultorio jurídico de la UDELAR, le agradecemos mucho su presencia en este noticiero, además sabemos que está con mucho trabajo, así que gracias por su tiempo. Por favor, un placer. Muy amable.